Para DLA familia y de puta SR, y de puta SE deben hacer. Text 2.3 Esta historia no puede empeorar, que con los detalles que voy a pasar a relatar, solo puede mejorar. Creo recordar que te hube de contar, que al marido la zorra su casa quería hacer abandonar, pero no crean que aquello fue un acuerdo que fácil se pudiera alcanzar, porque el marido todo lo que hubiera de aportar, y que en justicia era de su propiedad, tal y como en esa casa lo puso, se lo quería llevar. Además estaba el detalle, que no se me debe olvidar, que casualidades de la vida, la cabra pequeña también se iba a divorciar, y por eso a su hermana la cabra quería copiar, pero sin contar que si el uno por imbécil todo lo que le dijeron fuera a acatar, el otro los pantalones en vida jamás se quiso bajar. Toda una casualidad, que a ambas hermanas maridos malos les hubiera la suerte de destinar. Y así le decía el marido a la mujer, así le había de hablar, no me has de ver en vida, que ante ningún miembro de la familia y de puta me haya yo de arrodillar. Y antes que a tu padre, en el lugar a mí una calle me han de poner. Y con esto la cabra pestes por la boca solía soltar, que le sentaba mal que a su familia por analfabeta como era la pudieran tratar. El marido se negaba a lo que le proponía aquella santa a rubricar, porque por tonto lo querían hacer pasar, que la mujer ejemplar, con una mano delante y otra detrás, a la calle lo quería mandar. Y le respondía el hombre sin necesidad de gritar, si quieres que el ciego cante, y yo la casa haya de abandonar, pon la música pon delante. Y como a acuerdo no habían de llegar, la casa llevaron a tasar, y cuando el papel hubo de llegar, a la mujer gritando y chillando como una loca se la hubo de encontrar, que el enfado la devolvió a su estado natural de animal, y hubieran disfrutado si la hubieran visto todos ese día rebuznar y cocear. El marido de casa no se había de marchar, hasta que las cosas del dinero y los hijos no se hubieran de arreglar, y salía a pasear, para a la casada montar, sin que la hija del manso y la vaca hubiera de sospechar, que los cuernos que en su familia a sus ancestros a otras hubieron de dedicar, ella puestos los había de llevar. No se preocupen que los cuernos como los dientes no han de ser, por eso los cuernos a la cornuda no le hubieron de doler. No le debieran jamás de importar, que cuando ella a su marido no quería montar, bien debería haber supuesto, que otras lo querrían aprovechar. Y además no hay que olvidar, que por la maldad con la que había de actuar, como mala actriz que fue, aplausos no le habían de dedicar. Y cuando llegó el momento de que la casa hubiera el marido de abandonar, por un acuerdo alcanzar, con la sorpresa de haber sido engañada se hubo de encontrar, doliéndole el dinero que su papá tuvo que soltar. Y los cuernos con los que la hubieron de coronar. La vaca por los pueblos del lugar, su mensaje iba a dejar, que su hija se tuvo que separar, porque el marido la hubo de engañar. No es menester mentir, que todo hay que contar, porque con el tiempo la verdad sale a pasear, y aunque por buenos queramos siempre quedar, los detalles de que a un hombre de su casa se le quiso echar, no está bien olvidar. Cuentan que al manso dolor de bolsillo le hubo de quedar, y por ladrón al extranjero había de nombrar, y otros adjetivos peyorativos le hubo de poner para demostrar, que no era tan gran hombre que las riquezas no le habían de sobrar, que solo devolvió una parte de lo que otro antes llegó a pagar. Y los vecinos esto al marido abandonado y maltratado habían de contar, va tu suegro poniéndote de vuelta y media sin parar. Pero el hombre sin despeinarse, solía contestar, no tengas problemas por lo que de mí vaya esta familia a contar, que mientras a mí, por lo que fui me hayan de recordar, por mucho que me quieran difamar, el manso, por cornudo e de puta a la posteridad ha de pasar. Y como pago al buen trato que se le hubo de dar, el hombre cuando su casa tuvo que abandonar, dejó palabras escritas en el lugar, para que todos la verdad de lo que había pasado no tuvieran que adivinar, que es de justicia a la mentira con adornos no decorar, que vestir la maldad. Para hacerla pasar por bondad es jugar, para por buenos los malos hacerse pasar, y solo los necios por buenas se la puedan tragar. Y el hideputa que por analfabeto siempre supo que había de pasar, por primera vez en su vida palabras hubo de leer,
y no crean que bien le hubieron de sentar, que la vaca gritos le hubo de vomitar. Mal hubieron de calcular, que quien se dedica a jugar, jamás debe olvidar, que nadie de los que juega quiere dejarse ganar, pero como por persona al extraño jamás lo hubieron de tomar, pensaron que bastaría para ejecutarlo con hablar mal de él en el lugar. Más se consigue con miel que con hiel suelen los sabios recordar, pero con orgullo la familia y de puta solo sabe actuar, que prefieren a todos los que con sus ideas no quieren comulgar, odiar. Y para disimular lo que de la familia en el lugar todos habían de hablar, la hija relataba que mala vida le hubo su marido de dar, porque ella sintió que la había de maltratar. Pero esas palabras no eran verdad, que lo que no quería era por zorra en la localidad quedar, por no tener más mérito que a su marido abandonar, y si alguien en esta historia fue maltratado, fue el marido que a una manada tuvo la virtud de muchos años haber aguantado. A nadie le gusta ser así retratado, pero nadie debe esperar un bello cuadro, cuando así uno se ha comportado. Y es que como los estudios no supieron en esta familia aprovechar, malas cuentas hubieron de hacer, y así lo hubieron de demostrar, que cuando al marido hubo de finiquitar, así le hubo de hablar, con la de gente que el matrimonio en el lugar ha de romper, no te creas que de lo nuestro mucho se ha de hablar, que todos lo han pronto de olvidar. Necia como la parieron, hubo de crecer y ser, que semejante historia de traición, para un cantar la historia hubo de dar, este que yo me estoy dedicando a relatar, y si no es menester que todos se lo hayan entero de estudiar, no habrá y de puta que por tal no haya la historia de recordar. Si la zorra no hubiera dedicado su vida a zorrear, habría de saber que no es bueno mentir para las maldades ocultar, que en las tierras libres donde hemos de habitar, todo lo podemos contar, y así podría haber ella relatado, que cuando su abuela hubo este mundo dejado, en vez la vaca del funeral haberse encargado, las joyas de su madre se dedicó a buscar, que saben todos que ella se las hubo apropiado. Que todos sabemos que la justicia ha decidido, que cuando uno toma las cosas que no son de su propiedad, lo que está haciendo es robar. Pero si por eso a la vaca no la hubieron de juzgar, es porque solo cumplió con la tradición familiar, de tener todo aquello que se puede por cojones tomar. Mala memoria hubieron todos los miembros de la familia y de puta demostrar, que alguno de estos detalles que aquí te he contado y te he de contar, a ellos se les olvidaron a la hora de su vida relatar. Pero a unos analfabetos, todo se les puede perdonar, que solo aquel que conocimiento ha de tener, lo puede en sus actos demostrar. Solo aquellos que los estudios supieron aprovechar, saben que una mentira solo con adjetivos no se puede contar, que sustantivos y verbos también hay que usar, para que por verdad se pueda tomar. Como por las calles las palabras del extranjero se hubieron de escuchar, la vaca y el manso solo pensaban cómo de él se tenían que vengar. Pero para por bueno hacerse pasar, por bueno uno se ha de comportar, y hasta entre ellos se habían de pelar, que ya se lo decía el hideputa a las hijas, cuando se iba a ellas a confesar, a vuestra madre un tornillo le ha de faltar, no está bien de la sesera la pobre ni mal, que solo sabe zapatos comprar, y así con ellos la casa me ha de llenar. Es lo único que en las tiendas puede encontrar, porque es lo único que le cabe y así siempre siente que puede estrenar. Si el hideputa loca había a la vaca llamar, de esta familia, ¿qué se puede esperar, si entre ellos no se podían aguantar? Más le valdría al manso haber dejado a otros de difamar, y su casa arreglar, porque para un buen recuerdo dejar, es preciso saberse comportar, que como seas, así te han de recordar. Mamar, robar y fanfarronear, no es cojones tener ni demostrar, que si para poner orden en su cuadra no los hubo de sacar, aún lo están esperando para que los pueda con los del extranjero comparar, que tanto que le gustaba hablar, escondido en el corral se hubo de quedar, y maquinando un plan el tiempo hubo de dedicar. No crean que valor en toda su vida hubiera de demostrar, que esta era su manera natural de actuar, que cuando alguien le hubiera en el lugar de molestar, Anónimos se dedicaba a redactar, donde a otros por cornudos solía nombrar, por relatar que sus mujeres con otros el tiempo
habían de pasar. Y para que no le hubieran de pillar, la mano izquierda solía emplear, pero no es menester estudiar, para saber que solo un analfabeto con maldad así ha de actuar. Donde no hay honor, no puede haber valor, que lo que en vida hizo no fue lo suyo defender y guardar, sino lo ajeno robar. La zorra mayor, que por cornuda hubo en su lugar de quedar, también sabía que de su marido se tenía que vengar, y para credibilidad a sus mentiras dar, unos hierbajos hubo de tomar para adelgazar, y tan demacrada la veían cuando por las calles se iba a pasear, que a la gente pena le solía dar, y pensaban que era por el marido que de su casa hubiera de echar. No es bueno suponer, que lo oportuno es la verdad saber. Dicen que cuando alguien así se ha de comportar, el karma suele la palabra tomar, y así granos le hubieron de salir y al médico tuvo que acudir, porque el veneno que su cuerpo había, tarde o temprano por algún lugar lo tenía que escupir. Como maltratador a su pareja había de calificar, en vez de reconocer que si alguien en esta historia hubo de maltratar, esa fue ella que a su marido no hubo jamás como mujer saberse comportar, haciéndole pasar una vida como si en el infierno hubiera de estar. No conformes con al marido y yerno abandonado dejar, toda su maldad, todavía tenían que demostrar, y como quien tal y como es, ha de actuar, todo lo que se les ocurrió hubieron de probar. Toda la familia y de puta a los grandes de la iglesia hubieron de visitar, para que el matrimonio con ese hombre pudieran anular, y el padre para conseguir lo que su hija quería lograr, y los mandamientos del Señor se hubiera la iglesia de saltar, el culo hubo de poner para que en justo pago lo pudieran usar. Las palabras que en la antigüedad se hubieron de pronunciar, ellos por los cojones se las hubieron de pasar, que dicta la norma que lo que Dios ha unido, no lo puede el hombre separar, y todos los que en el sacrilegio hubieron de participar, por tal pecado al infierno irán a parar, pero mucho por eso no se han de preocupar, que a los hombres del Señor la primera lección que les han de enseñar, es que con el cuento de los pecados y el infierno, a los tontos pueden atar, y a sus anchas manipular, por eso no es de extrañar, que sean los más ilustres a la hora de pecar. Y no contentos con tal herejía practicar, a los niños pasaron a usar para a su padre castigar. Y para tal plan ejecutar, los hubieron de envenenar, contándoles que su padre con Satanás se dedicaba a jugar. No fue conveniente unos hijos a su padre quitar, porque así los hideputas su nombre familiar pasaron a perpetuar, que en ningún momento hubieron de pensar, que en el instante en que de su padre hubieron de renegar, de lo más importante se hubieran de olvidar, y es que de todos es sabido, que quien no tiene padre reconocido, por hideputa lo han de tomar. El que necesita a un niño utilizar, ya deja claro lo tarado que ha de estar, y así en vez de principios a los zagales enseñar, les enseñaron a su padre a difamar. Y tantos delitos los traidores a su padre le hubieron de imputar, que de los que su familia y de puta habían cometido, los hubieron de olvidar, que bien sabían en el lugar, que algún familiar, por robar en la cárcel alguna temporada hubo de pasar, y otros en el camino se hubieron la vida de dejar, por con sustancias prohibidas jugar. A su padre infiel lo habían de llamar, olvidando que de su estirpe a alguna el marido en la cama jodiendo la hubiera de pillar, y todos supieran en aquel lugar, que todos con los que se acostara con la mano de los dedos no se pudieran contar. En vez de con los niños el Padre Nuestro rezar, la lista de delitos del padre todos los días los abuelos solían con los pequeños repasar, que así conseguían que los hijos de su propio padre, quisieran renegar, y el apellido del cornudo poderles colocar, que tan noble familia, de estirpe tan ejemplar, su apellido como querían, podían perpetuar. Todo lo que se podría relatar, todo lo que se podría contar, es imposible de inventar, porque solo puede ser producto de la necedad, que la vida a la ficción puede superar, y nadie podría imaginar, que con estas artes los seres inmundos lleguen a actuar. Pero no se vayan a extrañar, que quien sin alma hubo de nacer, sentido cuando creció no pudo demostrar tener. Espero que este relato no llegue a aburrirte, que aunque sea largo para el que lo cuente, tiene una finalidad ejemplarizante,
para que no se olvide que hay en la vida gente, que actúa con tan malas artes.